Este es una especie de resumen de todo lo que pusimos en Facebook y que tiene que ver dónde ubicar el arte no objetual y cómo lo podemos analizar, ¿no? Entonces, escogí como imagen prototípica del arte no objetual ese trabajo de Greco, de Alberto Greco, que es un artista argentino que hizo performance ya en los años 70, 60, 70, y esta es una de sus obras más conocidas, ¿no? Entonces es una placa donde pone Greco el mejor de todos, ¿no? Jugando con, bueno, con su apellido, que es Greco, efectivamente, y el Greco, ¿ya? Pero es la identificación, esta es una obra de arte, ¿no? Es una performance porque él agarraba este panel y se ponía en diferentes lugares y se tomaba fotos, ¿no? En diferentes partes de la ciudad. Y también era para decir que este objeto, por ejemplo, es arte, o él también es arte, ¿no? Parte de su identidad de performancista es que el mismo artista es el que asigna el estatus del arte. Esto es interesante, no el espacio, ¿no? Sino el mismo artista. Lo que el artista dice, si se sabe que este es artista y el artista dice que esto es arte, pues hay que creerlo, ¿no? Entonces, este panel así garabateado, ¿no? Pintado, ya era un objeto de arte. Este es otro, por ejemplo, de él, obra de arte señalada por Alberto Greco. ¿A qué va eso? Eso es aún más interesante, porque no solo un objeto que él ha garabateado por tenerlo es una obra de arte, sino que todo lo que él firma es obra de arte. Entonces, en este caso, uno se puede preguntar, ¿cuál es la obra de arte? Las sábanas colgadas, como una instalación de sábanas, o la plancha en que él escribió obra de arte señalada por Alberto Greco. Él tenía, por ejemplo, la costumbre de ir al mercado y firmar encima del brazo de una persona o encima de una legumbre, y esto ya se declaraba obra de arte. O en la acera, en la calle, con la tiza hacía un círculo y lo que quedaba dentro del círculo era obra de arte porque el artista así lo había decidido, ¿no? Ahora, tú podías tomarle una foto a este pedazo de asfalto con toda su granulación y todo, y hasta podría verse, no sé, como una fotografía de arte, ¿no? De hecho, de un grabado, ¿no? Ya, entonces me pareció interesante ver cómo el arte no objetual es como por allá estaban diciendo, es un arte conceptual, ¿no? Es porque todo es el concepto, no tiene nada que ver ni el soporte, ni el garabato, ni la composición, ni nada, es el concepto puro, ¿no? Obvio que por la misma palabra arte no objetual, lo primero que uno va contrastando es arte objetual, ¿no? Entonces, en arte objetual, como más o menos quedamos, hay un artefacto físico-material con un valor artístico intrínseco según las convenciones culturales. Es una explicación bien explosiva por la palabra intrínseco, porque hay quien dice que el arte tiene un valor en sí, ¿no? En sí, más allá de las reglas, y otros que dicen que solo las reglas definen qué es el arte. Por ejemplo, si pensamos en los garabatos de la cueva de Altamirano, ¿no? Ya evidentemente para nosotros es arte, porque la convención dice que es arte. Para ellos era arte, probablemente sí también, ¿no? Tenía un valor intrínseco o tenía un valor mágico, no sabemos, no podemos entrevistarlos, porque si mostraban que podían con los bisontes en la pared de la cueva, seguro lo podían, en la realidad también podría ser una cosa así, quién sabe. Bueno, la cosa es que es una primera definición donde hay el asunto de la materialidad, después un valor artístico intrínseco según cada época. Entonces, cada época le puede asignar el valor intrínseco con otras particularidades, ¿no? Las convenciones culturales. Entonces, el arte no objetual no es un artefacto físico material que es el objeto artístico, ¿no? El arte se vuelve acción e intervención del contexto espacial o producción inmaterial con reproducción. ¿Por qué pongo con reproducción? Porque saben toda la batalla de que la obra tiene que ser única, si entra en reproducción mecánica ya no vale. Pues no, el arte no objetual se puede reproducir cuantas veces quieras. Tú tienes una fotografía, haces 100,
Tienes un video, lo proyectas 20.000 veces. Tienes una instalación, la puedes repetir como esta exposición de instalaciones de Yoko Ono sobre las mujeres, sobre los derechos de las mujeres y los feminicidios, ya que lo ha hecho en 4 países diferentes, acá también lo hizo. Es la misma muestra, simplemente se llevó de un lado para otro, ¿no? Y donde había mucha interacción con el público, ¿no? Entonces eran cosas medio circenses a veces, ¿no? Que tú tenías que meter la mano por allá o intervenir, cosas así, sencillo, ¿no? Para que a la gente le guste jugar. Recuerden que es fiesta, juego y símbolo. Y después hay manifestaciones artísticas que se ubican en el límite entre arte objetual y arte no objetual, en el intersticio. Sobre todo cuando se trata del estatus artístico del objeto. Entonces, tú tienes un objeto, es material, entonces lo único que te queda decir es arte, no es arte, ¿no? Por ejemplo, puedo pasar del arte objetual al arte no objetual. Tenemos el cuadro de Gioconda, que bueno, es un arte objetual en el amplio sentido de la palabra, en el sentido de que hay un objeto de arte, hay una obra, objeto, artefacto de arte. Y por otro lado, tengo una intervención en la web, ¿no? En que se la actualiza pues con el virus que nos ataca ahora. ¿Ya? Entonces es una cosa española recientemente hecha, ¿ya? Y es en la web, ¿no? Entonces se vuelve arte no objetual, es una imagen virtual que flota por allá y que ha transformado un objeto de arte en una imagen que está en no objetual. Ahora, si lo haría como cuadro, 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 probablemente, bueno, sería objeto también. De hecho, sería un objeto, no importa la intertextualidad irónica o agresiva que puede tener con respecto a Gioconda, y sería pop porque toda intervención de apropiación e intervención es pop. Y también es al revés, del arte no objetual al arte objetual. Por ejemplo, lo que hacía, no sé si sigue haciendo José Carlos Martinat, que era desprender los graffiti, ¿no? Las intervenciones murales. Tiene una técnica de desprender esta capa intervenida y presentarla en exposiciones como cuadros grandes, ¿no? Entonces, es capturar estas huellas del arte definitivamente no objetual, porque esto es intervención de soportes, intervención mural, intervención de muros, ¿no? Y allá también hay que ver si el muralismo y el graffiti o el street art tienen el mismo estatus, porque el muralismo de todo modo tiene una vocación estética per se, solo que cambia el soporte, ¿no? Pero son muros asignados para eso, ¿no? Entonces allá también es como dando vuelta, ¿no? Bueno, ahora si vamos al arte no objetual, encontramos que... Profesora, Sí. profesora, disculpe una consulta. Uh-huh. Eh, si José Carlos Martinet extraía esos grafitis, de, ¿quién sería exactamente el artista? ¿La persona que grafiteó o Sí. el que lo va a exponer en la galería? Ha sido todo un debate, no sé si han visto en Facebook, ha sido un súper debate con... ¿por qué? Porque los últimos artistas que eran de Bellas Artes, o antecedentes de Bellas Artes, de la última cosa que desprendió y se llevó, creo, a Estados Unidos o a México, bueno, le reclamaron porque era la obra de ellos y él no los indicó. Él tiene un concepto de rescate del arte comunitario, en realidad, porque él piensa que si interviene en el espacio público ya no es de un artista, sino es como de la ciudad, ¿no? Es street art, es ya algo que pertenece a la ciudad. Entonces es extraer y mostrar. En realidad las dos son obras, ¿ves? Que una es la obra de intervención de espacio público, ya que pertenece a un enfoque artístico, y el otro es un arte conceptual, ¿no? Que tiene que ver con el cambio del estatus, ¿no? Algo que supuestamente es underground, ¿no? En el límite de la respetabilidad, y de repente es llevado a una sala de exposición como cuadro, ¿no? Entonces es una ironía, pero también es como un enfoque interrogante sobre el estatus del arte, ¿no? Y según él también es como un rescate
esta propiedad común, ¿no? La cosa es que la propiedad común, porque está en la calle, es un tema en discusión, porque estos artistas habían firmado sus intervenciones del espacio público, estaban con firmas y todo, entonces era evidente que había una autoría. Y él creo que tuvo otro problema en Argentina por el mismo problema. Hubo hasta un motín frente a la galería y bueno, para muchos hay una duda exactamente qué es esto. Yo diría, tomando en cuenta los conceptos de las dos instancias artísticas, que las dos cosas son obras de arte, solo que son de diferente índole, ¿no? Y ahora la apropiación y la resignificación es al orden del día. Esa es la intertextualidad, va con eso. Es decir, bueno, tú te apropias y después lo resignificas, en este caso poniéndolo como cuadro en una galería. Uh-huh. Entiendo. Gracias. Bueno, entonces el arte no objetual lo podemos ver en dos grandes categorías. Una es modificación de una realidad, se interviene y se modifica una realidad. Y la otra es una imagen desobjetualizada, ¿no? Las dos se pueden compartir, ¿no? Modificación de una realidad, allá está la performance, la intervención de objetos, seres, espacios, imágenes y las instalaciones. La acción, ¿no? Action, performance, ¿no? Es en el territorio lindante con el teatro, ¿no? Hay allá una especie de compartir y hasta si quieren del arte de las estatuas vivientes en la ciudad o hasta de los clowns en la ciudad, ¿no? Entonces la performance es una acción, ¿no? Que tú ves con cosa simbólica que se comparte con los demás y que juega, ¿no? Es la definición de Gadamer, es perfecta también para la performance. Y puede ser en vivo o también se puede hacer en foto performance y video performance, que es cada vez más frecuente porque esto te permite llevarlo a la web, ¿no? Se hace la performance, se captura una imagen, pero que no sea un registro, sino una foto performance, o se hace un video. La intervención de objetos, bueno, es como pintar una piedra, de ser es pintar un cuerpo, intervención de espacios es intervención de muros, por ejemplo, intervención de imágenes en la web. Y instalaciones en espacios exteriores o interiores, que puede ser desde una instalación física de objetos reciclados hasta una instalación de luces o de arte electrónico, ¿no? En cuanto a la imagen desobjetualizada, obvio, estamos hablando de fotografía, video y netart, ¿no? De todos estos, la fotografía puede pelear un poco con el objeto, ¿no? Entonces, una fotografía grande en una exposición tiene su valor artístico, ¿no? Pero recordemos que la fotografía es la que está en el negativo, y mejor dicho, lo que está en el ojo que capturó el espacio, ¿no? Entonces, la fotografía es básicamente una imagen mental, ¿no? Que, como vamos a ver, puede ser capturada sin modificar el entorno o puede ser a partir de un escenario que uno ha ido creando, ¿no? El más arte no objetual es el video, eso sí. Más que todo porque el video te puede, como el cine, ¿no? Te puede juntar todo. En el video tú puedes tener cosas de estética, collage con documentos reales, ¿no? Es decir, en verdad, el video es como totalitario, ¿no? Y NetArt, que comenzó por hacer arte en la computadora y que se transmite solo por computadora, y que ahora tiene mucho que ver, bueno, por largo tiempo con intervenciones de otras obras, lo que hace como hacer cosas divertidas. Y ahora, pues, justo en este momento los artistas están viendo bastante lo de NetArt, ¿no? Porque ya eso de entrar en galerías y hacer exposiciones este año ya fue y el próximo año no se sabe, ¿no? Probablemente el próximo año se retome, pero entre tanto están descubriendo, bueno, cómo pueden hacer arte en la web, ¿no? Bueno, en performance, como digo, puede ser física, ¿no? Una performance física, ¿qué es una performance? Bueno, es una acción simbólica, ¿no? A veces puede parecer mucho a lo común. Tú puedes tener una performance en una sala de exposición donde una persona coma
un pan o coma una sopa, ¿ya? Igual es una performance, ¿no? No sé cuántas sopas tendrán que comer para que lo vean durante un cierto tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, vi en Bilbao una performance que era dispararle con un cañón a la pared pintura, ¿no? Entonces era el mismo artista, que era un artista chino, súper conocido, que venía una vez por día a horas que no se sabía, ¿no? Entonces el público era el público que estaba en la sala admirando las manchas anteriores, la pared estaba manchada de rojo, ¿ya? Y bueno, tuve la suerte de que justo estaba ya mirando y apareció y puso el cañón en acción, hizo su performance y preparó su carón y le disparó al muro pintura roja, ¿no? Que se esparció así como action painting, ¿no? Pero la cosa no era solo el action painting, que de por sí tiene un toque de performance, sino era todo eso de dispararle al muro, además pintura roja que parecía sangre, ¿no? Ya, la performance puede relacionarse también mucho con el teatro y con la danza, ¿no? Por eso van a encontrar, no sé, por ejemplo, Pina Bausch, ¿no? Que para muchos su danza era muy emparentada con la performance, ¿no? Y igual en teatro se trabaja performance, ¿no? A veces lo ponen como happening, a veces como performance. Pero sí, es como un territorio limítrofe en que la danza, el teatro y artes visuales comparten la acción, ¿no? Que es una acción transformadora que te dice algo y que te implica, y donde normalmente el artista se usa a él mismo, ¿no? Entonces recuerden el arte conceptual, que el artista se quería dar a conocer él mismo con su modo de pensar, y es lo mismo ahora, solo que no lo hace con elementos cognitivos, sino con elementos afectivos. El problema de la performance, a veces para comprenderlo, es que es perceptivo-afectiva, ¿no? Entonces te tiene que impactar afectivamente y te tiene que impactar el ojo también visualmente, a veces con música, ¿no? Por eso hay mucho cuerpo desnudo también, ¿no? Y a veces cosas duras, ¿no? Que causan sufrimiento o dolor, ¿no? Eh, pero cognitivamente es mucho más difícil de comprender qué quiso. Entonces a veces tú miras una performance y bueno, y la sientes y participas y te transporta, pero te sería difícil decir, ah, esto me quiso decir tal cosa, ¿no? Entonces, justamente no hay mucho cognitivo, ¿no? En este campo, ¿no? Profesora, Sí. justo ahora que estaba mencionando lo de la performance, recordé que había leído un texto de Susan Sontag en donde Ujú, mencionaba la diferencia entre la performance y el happening. ujú. Y mencionaba en el que, no recuerdo cuál de los dos era el cuán involucrado estaba el espectador o cuánto de predispuesto estaba el espectador en entrar en la puesta en escena. Algo Claro, así había leído. sí, si lo piensas con esa diferencia, el happening es hacer algo, que ocurra algo, ¿no? Y allá te implica más. El happening es teatral, lo comenzaron por los 70 y era que te encontrabas con una persona que de repente te ponía en la mano un vaso de agua y decía, tómalo. ¿Ya? Y este era un happening, es decir, en tu vida ocurría algo. O más recientemente, esta cosa que inventaron, creo, los argentinos, por lo menos en América del Sur, que era la pancarta esa con se regala abrazos, ¿no? Bueno, en México también he visto esto, ¿no? Entonces venían con la pancarta listos a abrazarte, ¿no? Y tú si no temías que te vaya a robar entre tanto, ya te dejabas abrazar o lo abrazabas, que era como a la gente le falta afectividad ahora, ¿no? Entonces el happening es más cerca al teatro, ¿no? Y la performance puede ser que tú mires y no intervengas, solo tu intervención es implicación afectiva, lo miras y te impresiona, ¿no? Pero no te pide hacer nada, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una performance de Susana Cayo en el Centro Cultural de España en los 90, que estaba tendida pues en un piso lleno de basura, ¿no? Desnuda y encadenada y cantando una canción de la procesión del Señor de los Milagros, ¿ya? Y detrás con un gran panel así con la Santa Rosa.
Entonces, todos estamos alrededor mirando, pues no hacíamos nada, ¿no? Ni la tocábamos, ni cantábamos con ella, ni agarramos la basura. Nuestra actitud era pasiva, era bien de espectador. Veíamos la performance del artista, ¿no? Lo que la artista estaba haciendo. Entonces, podemos hacer esta diferencia. Ahora, en artes visuales, más que todo, se ha optado por superar esta tensión entre happening y performance por la action, ¿no? Es una acción. Es una acción y ya, pues entonces esta acción puede implicar o no implicar, ya depende cómo cada uno lo esté viendo. Mira, la foto performance. Profesora. Sí. Profesora, pero igual, tanto el happening como la performance son inesperados o solo la performance, porque a mí me pasó que cuando vi una performance en el MAC, justo para la inauguración de una exposición de Ramiro Llona, se supone que mientras los espectadores estaban apreciando, mirando la obra de Ramiro, iba a suceder ahí mismo la performance. Y la performance consistía en que dos chicas entraban corriendo, cogiendo unas telas, ¿no? Y salían de la sala. Entonces, una salía cogiendo bastantes telas en el brazo y luego otra salía corriendo con las telas ya, pero, o sea, arrastrándolas, ¿no? Y sucedió algo gracioso porque muchas de las personas no se dieron cuenta que había sucedido eso. Algunos me decían, señorita, ¿cuándo va a empezar la performance o algo? Yo les explicaba, ¿no?, que había sido esto. Y ellos creían que, de una manera u otra, creían que era un personal más que estaba corriendo con las telas para colocar en algún lugar, qué sé yo, pero no creían que eso era la performance, ¿no? Entonces, eso fue lo gracioso. Sí, yo creo que, bueno, no sé si eso también es un happening o performance necesariamente. Porque era teatral. Sí, el happening es siempre sorpresivo, porque se supone que te tiene que sorprender. La performance puede ser anunciada, ¿no? Hay que tú vayas a ver solo la performance y nada más, ¿no? Puede ser anunciada. Como también puede ser sorpresiva, pero si lo llamas happening, que es, como te digo, teatral, y que normalmente se hace en la calle, ¿no? El happening es bien de calle, allá sí te tiene que sorprender, ¿no? Es decir, es como crear una realidad dentro de otra realidad, pero en tu realidad cotidiana. En cambio, bueno, la performance, yo pienso más en lo que el artista puede inventar, este mundo simbólico con el cual me quiere decir algo, me quiere impresionar o algo, y puede ser sorpresivo o puede ser anunciado, que tú esperes a ver qué va a hacer, ¿no? Entonces, puedes tener este carácter de sorpresa o espontáneo, ¿no? Pero más que todo piensen en happening como algo teatral que ocurre en la calle y que es de sorpresa, ¿no? Como una actuación teatral improvisada, una improvisación, aunque Yashkani hacían los happenings con ensayos. Y la performance es como el show del artista, ¿no? El artista se transforma en un mundo, que da un discurso sobre el mundo, ¿no? ¿Alguien tiene el micrófono? Gracias, profesora. Bueno, la foto performance es una performance, pero cuya finalidad, en el caso de la Chapelle, es la foto, ¿no? Entonces, él metió un montón de gente en unos cubos grandes de agua y les tomó foto. Pero la idea era, si se dan cuenta, la actitud corporal es súper diferente, ¿no? Es como, por ejemplo, en este caso de expectativa y querer subir, esto más bien es una caída, acá parece una caminata, una sorpresa, ya un abandono, ya el golpe que uno recibe, ¿no? Entonces son diferentes posiciones, diferentes actitudes del ser humano que, bueno, impactan en el sentido de que yo puedo compartir la sensación de levantarme desde la dificultad o caer, o andar así pese a las dificultades, seguir para adelante, o abandonarme, o sentirme golpeada, ¿no? Entonces, esto es el compartir afectivo que tiene mucho que ver con la actitud corporal de la performance, ¿no? Que en este caso además es capturada porque David LaChapelle es fotógrafo, ¿no? Entonces sus performances él no las hace con público, sino las hace como para tomarle foto, ¿no?
Bueno, la performance videoarte, en que mientras que se usa mucho ahora porque se puede difundir mucho. Ves que el performance de videoarte ya pues lo subes en YouTube y un montón de gente lo ve. En cambio, la performance real, vivencial, normalmente tiene poco espectador, ¿no? Entonces en video es la misma secuencialización de una performance, solo que puede focalizar, como en este caso focaliza en donde está la transformación en la cara, ¿no? Otro, después de performance, era la cuestión de la intervención de espacios, ¿no? Bueno, esto puede ser de todo tipo, puede ser graffiti, puede ser stencil, puede ser sticker, puede ser escultórica, una intervención de espacios escultórica, ¿no? Que se añaden cosas, puede ser land art, ¿no? Que es crear pequeñas realidades en la naturaleza, o earth art, que es modificar la misma naturaleza, por ejemplo, poniendo piedras en el mar, ¿no? Y haciendo una barrera, ¿no? O sea, así. Y yo escogí el mapping porque es como el más moderno, y que es una intervención de espacios en movimiento, no es solo una proyección de video, en este caso es un personaje que se transforma, ¿no? Y que como avanza hacia el público, ¿no? Entonces el mapping es como un video que interactúa, no es un video, es como un montón de videos y luces que interactúan con el soporte, que es un edificio, ¿no? Se usa mucho, por ejemplo, para conciertos en la catedral, ¿no? Se escucha la música y afuera la catedral, como ven, no es simplemente proyectar un video, ¿no? Sino que hay un montón de realizaciones visuales y todo está en continua transformación, ¿no? Bueno, la intervención de objetos, ¿no? No encontré las piedras pintadas de Tilsa, las vi en su muestra retrospectiva, pero así que escogí algunos que son pintados con naturaleza, ¿no? Con paisajes, con la noche, ¿no? El sol, ¿no? Entonces, intervención de objetos que al parecer en la cultura, bueno, por lo menos para Tilsa, lo que leí en su biografía, es que era como un símbolo de amistad, que te pintaba una piedra y te la regalaba, ¿no? Que yo sepa, era una costumbre judía, ¿no? Pero no tanto de la piedra pintada, una piedra firmada con una palabra, ¿no? Y bueno, acá lo escogí porque además de que es una intervención de objeto, es con un reciclaje de imagen, ¿no? Es un Klimt típico, el beso de Klimt. Y bueno, la intervención del objeto. Cuerpos pintados, ya escogí unos cuerpos que no sean exactamente los que pensaban que voy a poner. Bueno, es una larga tradición los cuerpos pintados, también asociados a performance, ¿no? En el caso de Klein, por ejemplo, de Yves Klein, ¿no? Donde las chicas se daban vueltas en pintura azul en el piso y después se tiraban contra la pared y dejaban huellas y su cuerpo era azul, ¿no? Entonces, allá era súper interesante porque era, no solo el cuerpo, era la performance y el cuerpo pintado, ¿no? Entonces, eran las dos cosas, ¿no? Intervención de un objeto y también una performance. Y el street art, que bueno, hablé yo de graffiti, stencil, sticker, lo normal, ¿no? Dejando un poco al lado el muralismo, porque el muralismo está con... El muro ya es un objeto de arte en este caso, ¿no? Pero por ejemplo, el street art, hay una intervención, hay este trabajo tridimensional que se hace normalmente con tizas, ¿no? Y que es plano, aunque no lo crean, es completamente plano y es solo por la profundidad que el artista ha trabajado que se ve la tridimensionalidad, ¿no? Hay artistas especialistas en eso, ¿no? Y después, bueno, fotografía y video, evidentemente puse a Jean Gabriel porque vamos a ver sus videos, ¿no? Él hace muchos videos a partir de fotografías, en collage, con movimiento, con una dinámica particular que termina dando el sentido de su video, ¿no? Bueno, esto fue como, mira, lo hemos así identificado, más o menos tenemos acá lo que sería arte no objetual, ¿no?
y que es el objeto de nuestro curso. Va a ser la performance, la intervención, la instalación, la fotografía, el video, el net art, ¿no? Entonces, son justamente nuestros temas, ¿no? El otro asunto es, bien, ¿y qué hago ahora con el arte? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo lo veo? Pues acá hay un enfoque que es de semiótica comunicativa, el análisis, ¿no? Entonces, hay 5 campos que pueden servir para el análisis. Analizar los signos, ¿no? Los elementos de los cuales se compone el arte no objetual, la manifestación. El análisis de la referencia, que me permite siempre relacionarme con una realidad externa. El análisis de la situación de lectura, es decir, mirando lo que veo, qué es que me da el conjunto. No es lo mismo que el análisis de los signos, que es cada signo veo qué potencial tiene. En cambio, la situación de lectura se refiere a la composición, ¿no? Entonces, todo lo que está a la vista, cómo está compuesto. Y después los últimos 2 puntos son como conclusiones, es decir, qué representa, qué es lo que se ve, y qué es lo que significa. Ahora, tendrán que saber que la significación queda abierta a lo que el observador pone de su parte, ¿no? Yo puedo encontrar que la representación, bueno, todo el mundo puede encontrar la misma representación y decir, ah, este es tal cosa, ¿no? Digamos como las fotos de los ahogados de La Chapelle, ¿no? Entonces son cuerpos en el agua, ¿no? ¿Y qué significa? Bueno, hemos visto que significa diferentes reacciones del ser humano frente al problema, a la dificultad, al peligro, ¿no? Entonces, representación, significación, ¿no? Entonces, son conclusiones a lo que analicé antes. Y finalmente, el análisis de la inserción cultural, donde puedo ver en qué red cultural se inserta temáticamente, estéticamente, ¿no? Bueno, intertextualidades, todo eso, inserción cultural, ¿no? Es decir, el objeto ya en su contexto cultural. Por ejemplo, no sé, creo que todos hemos visto la muestra de Herbert Rodríguez, ¿no? Allá yo puedo analizar, bueno, los signos que él usa, la referencia a los acontecimientos de los 90, la situación de lectura que normalmente por qué usa el collage, porque lo interviene en varios niveles, collage, después lo interviene con pintura, qué representa, qué significa y cómo se inserta como obra crítica cultural, ¿no? Entonces, es así como puedo, en verdad, no solo el arte no objetual, sino cualquier objeto yo lo puedo seguir así, pero de paso, porque la semiótica comunicativa va para todos, ¿no? Por ejemplo, ya que hablamos del análisis de los signos, claro, yo veo estos signos y veo icónicos, veo que son icónicos, es un cuerpo en, no sé si se dan cuenta, porque lo que pasa es que he visto las fotografías en la exposición de MAC y son más grandes, estos son más recortados, ¿no? Claro, tú ves que es debajo del agua, ¿no? Entonces es una persona debajo del agua. Denotativo es esto, ¿no? Es una persona debajo del agua, pero ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué es el valor connotativo? Definitivamente acá, como dije, se repite, es el golpe, acá es el abandono, ya está la muerte, acá es la perseverancia de seguir adelante, ¿no? Y este es como igual es el impacto y el enfrentamiento, ¿no? Ya, entonces la connotación me va a dar diferentes sentidos que tienen que ver con los estados de resistencia y de oposición o de reacción simplemente al peligro, ¿no? Y allá, pues yo puedo ver cada signo, que en este caso es el cuerpo, en un espacio denso, ¿no? De agua, no es como el aire, ya lo que me da la dificultad que hay que enfrentar. Y el aporte semántico es esto, termina siendo un repertorio de reacciones humanas ante el peligro o ante la muerte, ¿no? Porque de hecho se supone que se van a ahogar. Acá tenemos, por ejemplo, ya por el lenguaje plástico, porque lo icónico veo personas en el agua, pero a nivel plástico, ¿no? El signo plástico, acá tengo una elevación, ¿no? Es como la composición va de abajo para arriba, y acá también veo una elevación con esta diagonal, ¿no? En verdad es una caída porque el pelo va para arriba. Es una caída, pero como por el gesto, y el gesto de la pierna también, es como parar la caída y levantarse. En cambio acá ya hay un levantamiento, un salir adelante. Acá es el golpe, ¿no? Entonces es como el impacto que uno recibe, ¿no? Y la reacción de estupefacción, digamos,
frente al impacto, ¿no? Y acá sería ya un abandono, ¿no? Un abandono en la dificultad, que ya no queda nada y simplemente uno se deja llevar. Todo eso son connotaciones, porque en denotación el signo va a ser siempre una persona en el agua, debajo del agua, ¿no? Pero en connotación me van a dar estos diferentes estados de reacción frente al peligro, a la dificultad. Después, si voy al análisis de la referencia, pues lo tengo que ver, lo que veo en la imagen con el referente externo. Entonces miro esta imagen y veo a Michael Jackson, veo alas de ángel y veo al demonio al pie. ¿Ya? Entonces, bueno, puedo ver una composición religiosa, puedo ver, son tres referentes que se han unido, una composición religiosa, la idea de ángel y a Michael Jackson, ¿no? Que de repente es un santo, un ángel santo, ¿no? ¿Quién creería? Ya, entonces, esos son tres referentes externos que se han unido de una manera inédita y han formado el referente interno, ¿no? Que es modificado, ¿no? Modificado con respecto a cualquiera de los referentes. Cuando vemos unas alas, no pensamos encontrar a Michael Jackson adentro. Cuando vemos a Michael Jackson, no pensamos verlo venciendo al demonio y angelicado. Y cuando vemos al demonio, lo último que pensamos es que Michael Jackson lo puede tumbar. ¿Ya? Entonces, sí, el referente interno, está la diferencia entre externo e interno en la fuente de sentido, ¿no? Allá. Y entre tanto puedo ver en la referencia el fenómeno de la intertextualidad, cómo se ha apropiado de otros signos, cómo ha reciclado, cómo se ha hecho una resignificación, ¿no? Por cierto, todas las imágenes son de La Chapelle, ¿no? Y bueno, y hago mis conclusiones semánticas, cómo la referencia cultural, la referencia visual, ¿no? Contribuye al sentido, y pragmática, qué tipo de efectos me hacen. De hecho, es un efecto lúdico, es un efecto cognitivo, porque reconozco, y es lúdico porque me gusta que juega con todos estos símbolos que normalmente no tendrían por qué estar juntos, ¿no? Bueno, él ha hecho varios trabajos con Michael Jackson, ¿no? Acá fíjense que además tiene la paloma, tiene el corazón de Jesús y no sé qué tiene en la mano, un reloj, creo, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, se puede interpretar lo que ha querido decir. Importante es que miren que usa el mismo referente, metiéndolo en conjuntos religiosos, ¿no? Igual, acá lo podemos ver, ¿no? En Honda Pietà. Bueno, una vez que vimos los signos y la referencia, vamos al conjunto, ¿no? A la composición. Y vemos cuál es el truco, pues, en la composición para también generar sentido. Y allá la estética tiene una gran importancia. Ahora, La Chapelle es pop, ¿no? Pero tiene, bueno, Los Ahogados ahora a mí no me parece muy pop, pero siguen siendo pop. Es una artista pop. Entonces la estética va por allá. Y lo que ha hecho en este ciclo, que ha sido muy criticado porque ha hecho una serie de fotografías de moda en una ciudad, una población destruida por un tornado, ¿no? Entonces ya era en Orleans, creo, ¿no? En Nueva Orleans. Entonces ya era una tragedia, pues, pública, ¿no? Y él ha hecho ya estas fotografías que separaban bastante las dos realidades, creaban una tensión, un contraste, un esquema de indiferencia incluso con respecto a la tragedia, ¿no? Entonces la composición es la que me da algo de sentido, ¿no? En el cuarto lugar está el análisis de representación y significación. Dije que los últimos dos puntos son como conclusiones a lo que ya he analizado, y acá digo, esto es lo que se ve tal cosa, y qué comprendo, qué es lo que significa, ¿no? ¿Qué significa usar este recurso de la Virgen Mexicana, ¿no? Para un icono pop? Bien, es como ampliar la esfera de lo sagrado. Todo puede ser sagrado, todos somos sagrados en significación. Y de la misma manera, en la introducción de Jesús en situaciones difíciles, ¿no? En este caso, la prostituta, ¿no? Que los policías quieren arrestar.
La Última Cena con gente de deporte o con gente de espectáculo, ¿no? Entonces, hay que ver la composición como este collage de lo sagrado y lo profano que se ha hecho, ¿no? Y que tiene que ver con lo sagrado, está por todo lado, ¿no? Fíjense acá, la composición es súper interesante porque hay los elementos que son reemplazados. La corona de espinas es ahora una corona de flores. La aureola está hecha como un sol resplandeciente. El color del personaje es ya de Avatar. ¿Ya? Entonces se crea todo un conjunto del nuevo Jesús, ¿no? Que es como una especie de Adonis, parece también un personaje que viene de la mitología griega. También habría que pensar por qué tiene los ojos cerrados, ¿no? Es como que ya recluido en su propio sueño, ¿no? Entonces se puede construir una representación súper alternativa a Jesús y una significación que habría que analizar cada uno bien los signos y sacarle la significación que depende, como dije antes, de lo que uno interpreta, de lo que uno es, ¿no? Por ejemplo, el azul podría ser inspiración hindú, ¿no? Que usan la pintura azul para los dioses, también. Creo que lo que menos pensó la chapelera en Avatar, pero a mí me puede provocar decir, es como algo muy natural, ¿no? Y después tienen que ver que hay unos signos por acá, unos arañazos, ¿no? Que también se tendrían que interpretar. Y lo último es la inserción cultural, ¿no? Entonces hay que meter la imagen en una red comunicativa. Acá tenemos a Kurt Cobain con su, ¿cómo se llamaba? Courtney Love, ¿no? Con su ex esposa, bueno, su esposa antes de morir. Hay un niño jugando por allá que viene de otra imagen, entonces hay un cruce, hay unas plantas que salen de las paredes, ¿no? Hay todo un cruce de intertextualidades, pero definitivamente la que prevalece es otra vez la pietà, ¿no? Entonces la puedo meter en todo el ciclo de muerte, pero una especie de muerte que afecta a todo el ambiente, a todo el universo de alrededor. Igual, inserción cultural, por ejemplo, intervenir el retrato de Andy Warhol de Marilyn Monroe para hacer el retrato de una travesti de ahora, o Elton John, ¿no? Que siempre tiene esta onda súper espectacular, ¿no? Con todas las cosas energéticas volando alrededor. O, por ejemplo, estas referencias a inundación, ¿no? Y a la ciudad de consumo, ¿no? Entonces, hay inserciones culturales en que estas mismas imágenes pueden terminar sirviendo también de referentes, ¿no? Y haciendo la conclusión del modelo de análisis, lo que se hace, se identifica, analizan, interpretan los signos, se analizan las referencias, se caracteriza la situación de lectura en base a la gramática de la imagen, se define la representación, la significación, la relación con el contexto, se valora su participación en redes culturales, ¿no? Entonces dirán, y bueno, ¿y cuál es la parte más relacionada con no objetual? Pues los signos comienzan por allá, los signos están en una articulación no objetual, es decir, el macrosigno, el que se hace a través de la integración de los signos, tiene este carácter no objetual, el macrosigno, ¿no? Y los signos que están adentro, pues también. La observación, bueno, este análisis que hemos sugerido se centra en el discurso, no se centra en los medios, en la producción, por ejemplo, ¿no? O en el canal, ¿no? Entonces, sino es en el discurso, cómo logra emitir sentido y forma la expresión visual del arte no objetual.